Buenos días, jóvenes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Tenemos un par de minutos. Buenos días. Uno punto tres, página 3. Ya, hasta mientras no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia. Y tampoco se olviden de marcar la asistencia en el aula virtual. Entonces, esperemos ahí hasta que llegue el resto de sus compañeros. Ya, entonces, jóvenes, creo que estamos en la semana 14, si no me equivoco. Esta sería la semana 14, de ahí viene la semana 15. En la semana 15 probablemente nos dediquemos sea la semana del proyecto PIS. Entonces es muy probable que esta semana sea, no sé, un poco irregular. Y nos quedaría la semana 16, ¿verdad? Entonces en la semana 16, pues ya prácticamente sería la última semana de clases, porque si mis cálculos no me fallan, en la semana 17 sería la semana de exámenes, ¿no? Entonces eso quiere decir que más o menos nos quedan apenas, y yo no tomaría en cuenta la semana 16 porque a veces los exámenes podrían ser también en esta semana. Entonces, prácticamente nos queda esta semana y la que viene, tal vez una adicional. Entonces, estamos con muy poco tiempo. Como estamos con muy poco tiempo, sería buena idea de que ustedes vayan revisando todas las tareas, ¿verdad? Y que ustedes tienen, porque luego se les va a acumular. Y como les decía, la semana del proyecto PIS va a ser una semana ajetreada para todos ustedes y probablemente tengan algún tipo de problema, ¿no? Entonces, nosotros realmente en este segundo parcial tenemos como deber lo que es el plan de marketing, que es una tarea que yo no la veo tan complicada, pero tal vez hasta que ustedes se coordinen, ¿verdad? Y verifiquen todos los ítems que están allí,
les puede tomar algún tiempo, ¿no? Entonces, es un buen momento para finiquitar la tarea, ¿verdad? Es buen momento para que ustedes vayan finiquitando la tarea en grupo. También tomen en cuenta todos los cuestionarios. Hay un cuestionario del emprendimiento. Déjenme ver si hay uno más por acá. Ya, hay un cuestionario del el plan de marketing, ¿verdad? De emprendimiento, de etapas del proceso administrativo, de etapas del proceso emprendedor. Los materiales también ya están subidos allí. Entonces, ustedes no se vayan a olvidar de hacer estos cuestionarios porque estos cuestionarios son calificados y como se los he repetido en un sinnúmero de ocasiones, ustedes pueden realizar estos cuestionarios las veces que ustedes deseen. Si ustedes quieren hacerlo 100 veces pueden hacer el cuestionario y el cuestionario les va a tomar la mejor nota. Por lo tanto, si ustedes quieren sacar buenas notas, pues repitan los cuestionarios hasta que saquen buena nota. El otro punto es de que como el cuestionario o las preguntas del cuestionario son las mismas preguntas que van para la lección y el examen, entonces el cuestionario es una buena manera de estar preparados para la lección y el examen, ¿no? Entonces mi recomendación es que hagan los cuestionarios. Mi otra recomendación es que verifiquen las notas, o sea, si ustedes tienen calificadas todas las notas. Yo a partir de esta semana voy a comenzar a calificar. Tal vez con ustedes me demore un poquito porque tengo otros paralelos. Entonces, a partir de esta semana yo voy a comenzar a calificar y ustedes ya verán las notas. Entonces, verifiquen ustedes que todas las notas tengan calificaciones. También verifiquen el tema de su asistencia. No esperen a último momento para justificar si es que se están con un bajo porcentaje de asistencia. Verán que se los estoy advirtiendo 3 semanas antes de que se termine el parcial. ¿Qué otras cosas tienen que hacer? Bueno, básicamente que nada, revisar y también repetir los cuestionarios para mejorar su calificación, ¿no? Um, no estoy muy seguro si les he de poner una tarea adicional en esta semana. Tal vez sí, si es que me da el tiempo, tal vez sí. Pero en cuestión de cuestionarios, los cuestionarios que están allí son todos los que vamos a ver. Algunas de estos contenidos todavía los tenemos que desarrollar. Pero si ustedes gustan, pueden leer el contenido y pueden ir adelantando los cuestionarios, ¿verdad? Entonces, cuestionarios, ya no va a haber más cuestionarios, con esos cuestionarios morimos, esos cuestionarios van a ser los mismos para la lección y para el examen, ¿no? Entonces, consideren eso allí, si ustedes quieren ir adelantando, pueden hacerlo, no hay problema. Recuerden que el cuestionario no les baja la nota, sino que toma la mejor nota. También tenemos allí el punto de actuación en clase y también tenemos los 2 puntos de la lección. Actuación en clase y la lección forma parte de la gestión práctica, o sea, desde como yo lo organizo como docente. Entonces, para mí, la lección y la actuación en clase es gestión práctica. Recuerden ustedes que la gestión práctica va a ser reemplazada por la nota del proyecto PIS, por lo tanto, es probable que no necesiten esa nota. Sin embargo, si ustedes son alumnos, ¿verdad? Alumnos precavidos, ¿verdad? Si ustedes son alumnos precavidos, van a tratar de tener la actuación en clase y van a, cuando yo publique la lección, porque así la voy a publicar, van a desarrollar la lección, ¿verdad? Sabiendo que esa nota va a poder ser reemplazada por el proyecto PIS. Perdón. Entonces, ¿quién sabe si la nota va a ser reemplazada por el proyecto PIS? Su tutor. Su tutor sabe qué asignaturas, ¿verdad? Se aplica la nota del proyecto PIS. A él le pueden preguntar para estar seguros. Yo en este caso, como no sé, porque no tengo el documento de su tutor, solamente intuyo que hay una probabilidad. Entonces, a veces ocurren algún tipo de problemas y se necesita alguna nota para reemplazar la nota del proyecto PIS. Entonces, yo les diría que sean precavidos y que obtengan su punto de participación en clase y también realicen la lección cuando la publique para que ustedes tengan esa nota, ¿no? Y al último momento, digamos que dicen, no se va a aplicar la nota del proyecto PIS,
entonces en esos momentos ustedes no estén, profesor, pero yo no tengo el punto, profesor, pero yo no di la lección. Entonces, para que no estén ustedes en el corre-corre, estresados a último momento, lo mejor es ser precavidos y hacer eso de manera temprana, ¿no? Entonces, estamos a poco tiempo de terminar el segundo parcial, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, ya usted es buen momento para ir terminando los deberes, los cuestionarios, revisar todo, ¿verdad? Es buen momento para hacerlo, ¿no? Ya la semana que viene ya sería algo más apretado, no se confíen, ¿verdad? Parte del éxito del estudiante es que ustedes sepan organizarse, entonces yo aquí les he dado las facilidades para que ustedes hagan los cuestionarios y los deberes cuando ustedes quieran. Entonces, eso es una facilidad para que si hay algún otro compañero que les está mandando muchos deberes, ustedes puedan organizar mejor su tiempo, pero también es un arma de doble filo y ustedes se confíen y dejan todo a última hora y luego se ven apretados. Entonces, sean precavidos y no lleguen a esa situación. Algo más les iba a decir, pero ya últimamente la memoria me traiciona. Ya. Eh, lo que son deberes, lecciones, cuestionarios y todo lo que tenga que ver con la parte académica, eso de allí yo solo se los reviso hasta un día antes del día del examen, ¿no? El día del examen yo ya no reviso nada, se quedan con la nota que están, pero ustedes pueden subir los deberes y repetir los cuestionarios y todo eso hasta un día antes del examen es permitido, ¿sí? Entonces esa es lo último que me faltaba decirles para que en guerra avisada, pues, no hay muertos. Yo no quiero que a última hora ustedes me digan, profesores, que yo no sabía que había que hacer los cuestionarios, yo pensaba que era en grupo, no supe, no había revisado, no revisé mis calificaciones, no sabía que me estaba quedando por faltas. Revisen ahora, jóvenes, esa es su responsabilidad, háganlo ahora para que no tengan contratiempo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por ahí veo que tienen una manito alzada, no sé si me quieran preguntar algo. Sí, profesor. Es que quería saber si usted tiene algún tipo de borrador o apuntes donde tenga anotadas las personas que han participado en clase. Sí, ahí está en el aula. Déjenme compartir. Miren, aquí está. Yo no la anoto, no lo anoto. Bueno, sí lo tengo anotado en la bitácora. Pero si aquí ustedes ven, dice actuación en clase. Entonces aquí ustedes no tienen que subir nada porque la actuación en clase, como bien dice allí, ustedes tienen que hacer su actuación en clase en clase. O sea, la actuación en clase desde mi punto de vista y como yo lo enfoco, es donde ustedes hacen un aporte, ¿verdad?, a todo el curso. ¿Qué sucedía anteriormente cuando yo les decía, ahí está la actuación en clase y la gente o los alumnos subían a alguna información importante, el resto de los alumnos no lo leía, ¿verdad? No hacía comentarios al respecto. Entonces, que ustedes suban aquí el contenido realmente es como que estar arando en el mar. Por lo tanto, la participación en clase tiene que ser de manera interactiva, ni siquiera como comentario, sino que usted ahí prende su cámara y dice, ¿sabe qué, profesor? Ahorita el gigante de China, del tema de las constructoras está quebrando y eso va a afectar a la economía mundial. Entonces, ese sería, por ejemplo, un aporte, ¿verdad? Tanto para a la clase, ¿no? A la clase y a mi persona. Entonces, así serían considerados los aportes. Pero si usted me sube por allí algo que copió allí del Google, ¿verdad? No, o sea, no llega al resto de sus compañeros y entonces no tiene impacto. No, la actuación en clase es para que entre ustedes, ¿verdad? Se ayuden dando conocimientos entre todos ustedes. Entonces, si queda de manera individual, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, aquí están, ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Si tienen nota de actuación en clase, yo pongo directamente la nota, no tienen que subir ningún trabajo ni nada, y la actuación en clase, como ustedes saben, no es que me tienen que dar una mega presentación de algo, sino que simplemente ustedes tienen que participar con un detalle, una participación de un minuto suficiente, no tienen que hacer ni diapositiva ni nada, solamente tiene que ser algo
que aporte a la parte académica. Y como ustedes pueden ver aquí, pues la mayoría de ustedes no tiene participación en clase, ¿verdad? No sé si hay, creo que siempre hay 2 o 3 alumnos que participan. Entonces esos son los únicos que tendrían. Por ejemplo, miren, aquí hay uno que ya tiene su participación en clase, ¿verdad? Son los que siempre participan, a veces tienen 2 o 3 participaciones en clase, pero la idea es que participen los demás, ¿no? Y dado que nosotros tenemos pocas horas de clase a la semana, ustedes cuando recién iniciamos las clases, entre que sus compañeros no se conectan y todo eso, ustedes deberían de participar. Mira, solamente tenemos 2 alumnos que son los que siempre participan, ¿verdad? Que tienen su puntito de participación en clase. Por eso yo le preguntaba, profesor, porque la clase pasada yo participé y no tengo el punto ahí. Déjenme ver. La clase pasada fue la clase del 15 de septiembre, Sí. pero no lo tengo anotado. ¿Cuál fue su participación? Que estaba hablando sobre de qué pasaba si un peluquero bajaba de precio por el otro. Ya, ya sí recuerdo. A ver, déjenme ver un ratito. Ya usted es Brian Josué. Déjenme buscarla acá. Dame un ratito. ¿Dónde está? Yo creo que estaba, es que a veces, como les digo, no lo tengo ni en la asistencia. Sí puso ahí su, ¿cuál es su apellido? Bravo Mendoza. Y sí puso su asistente. Ah, ya, aquí lo veo. Ah, no, este es otro compañero. Sí, acá lo veo. No se olviden de poner su asistencia, porque por ejemplo, aquí en la asistencia parece que no hubiera puesto su asistencia. No, esto es su compañero. Ya, mira, acá le voy a poner aquí actuación. Y a lo que termino la clase, ahí lo actualizo. Yo tengo una bitácora. Ya, listo entonces. Bueno, entonces vamos directamente a la materia. Eh, lo que está publicado en el aula virtual es lo que les voy a tomar, sea tal vez, no sé si nos alcanza algún tema o si nos sobra el tiempo, entonces esperaría yo que nos alcance el tiempo a ver todos los temas. A veces yo me detengo por allí, entonces eso hace que me pueda atrasar, ¿no? Entonces nosotros la semana pasada pues ya comenzamos con el emprendimiento, vimos las generalidades, ¿verdad? Vimos algunas perspectivas teóricas sobre lo que era el emprendimiento. Vimos este cuadrito donde más o menos este cuadrito se refería a cómo ha evolucionado históricamente el emprendedor en la economía, o sea, qué papel desempeñó el emprendedor en la economía. Entonces habíamos visto este cuadrito. Déjenme ver, este también habíamos visto, el emprendimiento con el desarrollo económico. Entonces los emprendedores ayudan pues a el proceso de la economía, y no sé si nos habíamos quedado hasta aquí, que era el rol del emprendedor en el desarrollo económico, ¿no? Entonces habíamos hablado que el emprendedor pues aporta, ¿verdad? Con su trabajo, ¿verdad? Con sus nuevos negocios, con la creación de nuevos negocios, pues aporta, ya sea de manera industrial o de manera económica, aporta al crecimiento de su región, o sea, de la parte de su país, de su ciudad, de su provincia, ¿verdad? Donde está colocando su emprendimiento. Y obviamente el emprendimiento pues genera trabajo, y a través de los emprendedores pues es que las personas que dependen de un empleo pues logran conseguir empleo, y esto es saludable para las economías, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que, por ejemplo, el desarrollo industrial, o sea, cuando hay nuevas industrias, pues estos son oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes, así como ustedes, que están buscando empleo, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes están en la búsqueda de algún trabajo para poder ayudar en sus hogares a obtener nuevos ingresos.
Y obviamente, pues cuando los jóvenes trabajan o las personas de su región trabajan, pues esto provoca que tengan una mejor calidad de vida, entonces ya no comen el arroz con queso, sino que ahora comen el arroz con menestra y carne porque ya lo pueden pagar, ya se compran su ropa, ¿verdad? Para verse mejor, sus zapatos, ya realizan actividades como irse de vacaciones o ir a comer a restaurantes, entonces esto mueve la economía, ¿no? Y una economía que se mueve es una economía sana. Y cuando ustedes forman parte, ¿verdad?, de la economía, en este caso del Estado, que es lo que nos preocupa a nosotros, o sea, porque obviamente existe la economía mundial y obviamente la economía mundial está interconectada entre todos, porque estamos en un mundo globalizado. Sin embargo, lo que nos preocupa es que a nuestro país, a nuestra región, le vaya bien, porque de eso depende nuestra propia seguridad. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos una vida económica activa, pues generamos impuestos o pagamos impuestos. Y obviamente si hay consumo, hay importaciones, ¿verdad? Productos que se traen. Y la idea o algo importante que el Ecuador todavía no aplica al 100% son las exportaciones. No sé si se han dado cuenta que hay un sinnúmero de cosas que se importan, ¿verdad? Pero si se importan cosas, no está creciendo la economía, simplemente estamos consumiendo productos de otros lados, estamos ayudando a la economía de otros lados, ¿no? Por eso es que algunos presidentes, o algún presidente que pasó por allí, imponía una ley que consumamos lo nuestro, y consumir lo nuestro no está mal, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros crezcamos y que consumamos nuestro propio producto, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden, pues traten de consumir el producto propio, porque con eso ayudamos a la economía, el dinero se queda en el Ecuador. Pero cuando importamos, pues el dinero se va afuera, o sea, le pagamos a un vendedor de afuera, un proveedor de afuera, entonces la plata sale del país, ¿verdad? Y como las importaciones son mayores que las exportaciones, recuerden ustedes que nosotros somos un país tercermundista, ¿verdad? Por no decir pobres. O sea, somos ricos, o sea, somos bendecidos por la naturaleza, pero somos pobres económicamente hablando. Entonces, como somos un país pobre económicamente hablando, nuestro poder adquisitivo de nuestro mercado es pequeño. Sí, por ejemplo, los mercados más grandes del Ecuador pueden ser de repente Guayaquil, pueden ser Quito y por ahí una que otras ciudades más. Pero el resto del país realmente cuando se levanta y lo que están pensando es sobrevivir el día, ¿no? Entonces no tenemos un poder adquisitivo fuerte, entonces tenemos muchas cosas que están llegando para que nosotros compremos, pero el mercado no crece, o sea, los ecuatorianos no crecemos en poder adquisitivo y por lo tanto las importaciones no es el mejor de los negocios, ¿no? Pero, pero las exportaciones, las exportaciones son los productos de nosotros los ecuatorianos que colocamos en el mundo y cuando los vendemos ese dinero llega hacia el Ecuador, ¿verdad? Entonces es un dinero que circula en el Ecuador y obviamente ese dinero lo podemos gastar aquí, ¿no? Entonces imagínense que nosotros exportamos, digamos que en las exportaciones generamos 100 millones de dólares en exportaciones y que en las importaciones pues generamos 50 millones de dólares en las importaciones, por poner un ejemplo. Eso nos da una diferencia de 50.000 dólares a favor del Ecuador. Son 50.000 dólares que gastamos y que nosotros si compramos productos ecuatorianos el dinero se queda aquí. Entonces eso sería muy sano para nuestra economía, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, logra exportar algo, qué sé yo, que el arroz del Ecuador es el mejor del mundo y tiene un precio competitivo, exporten jóvenes y ahí se van a hacer millonarios porque la plata no está aquí en el Ecuador, la plata está afuera y eh, la idea es que ustedes traigan el dinero al Ecuador para que, para, eh, para mejorar nuestra economía, nuestra salud económica, ¿no? Y con dinero aquí, pues ustedes ya pueden ofrecer trabajo que es generado por gente de afuera, y las divisas se quedan aquí y con eso mejora la economía. Bien, aquí dice que nos muestra diferentes puntos de influencia de los emprendedores en el desarrollo económico. Entonces aquí vemos que
atraen, bueno, veamos desde el punto de vista de la distribución y la creación de riqueza, algo muy importante para cualquier país. Entonces, atraen capital, es decir, que atraen dinero. Alguien por allí ve que ustedes están haciendo las cosas bien y dicen, mira, como yo veo que vas a tener éxito, yo te apoyo con este dinero para que tú me hagas participar de tu éxito. Son los capitalistas, ya vimos algo de los capitalistas, que son los que ponen el dinero pero no toman el riesgo, ¿no? Entonces, atraen el capital, o sea, se interesan por ustedes, invierten dinero, obviamente les prestan dinero para gastar, ¿verdad? En su emprendimiento, movilizan recursos, es decir, el dinero se mueve, ¿no? Entonces, se crea dinero y el dinero se mueve y eso es sano para la economía. Desde el punto de vista de oportunidades laborales, pues, generan el autoempleo. Si hay algo que yo he escuchado, yo no lo he aplicado, no soy tan autoemprendedor como me gustaría hacerlo, pero si hay algo que todos los emprendedores dicen es que la vida del emprendedor es arriesgada, ¿verdad? Es un reto, es una incertidumbre. Dicen, yo no sé qué voy a comer el día de mañana porque a mí no me pagan un sueldo, yo tengo que crear el dinero. Sin embargo, los que han logrado, ¿verdad? Los que ya han hecho de este su modo de vida, se sienten muy satisfechos de tener su propio autoempleo, ¿no? Entonces, cuando tienen su propio autoempleo, que no dependen de nadie, no tienen un jefe que les grite, que los amenace con despedirlos, ni nada de eso, cuando si usted quiere se levanta a trabajar y cuando no quiere no se levanta a trabajar, eso es muy satisfactorio para los emprendedores. Algo que dicen los emprendedores es de que generalmente, miren, ustedes cuando tienen un empleo, y a veces dicen, oh, me tengo que trabajar a las 6 para llegar al trabajo a las 8, si llego tarde me multan y no se quieren levantar, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿cómo me gustaría tener mi propio negocio para levantarme a la hora que me dé la gana? Y es verdad, usted se puede levantar a la hora que le dé la gana, pero la mayoría de los emprendedores que tienen su propio negocio no se levanta a las 7, pero él trabaja a las 8, se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir a su negocio, porque es tal la pasión, es tal la realización de que es su producto, de que las cosas dependen de él, que madrugan y a pesar de que pueden darse lujos, a pesar de que pueden darse vacaciones, a pesar de que pueden darse, eh, facilidades, no se las dan, ¿verdad? Porque respetan su trabajo. Entonces es muy satisfactorio, ¿verdad? Lo que son los emprendedores. Entonces, autoempleo quiere decir que no tiene que estar buscando empleo, es un empleo menos, ¿verdad? De todo el mundo que estamos buscando empleo, es un empleo menos que ayuda a los que sí están buscando empleos. Entonces, una competencia menos es favorable para el país. Y por otro lado, pues como necesitan gente que les colaboren, ofrecen empleos para otros, entonces esa tasa alta de desempleo que tenemos en el país, que si no me equivoco, si mis oídos no me fallaron, y no sé cómo estarán ahorita, llegó al 70% de desempleados en la pandemia, y eso todavía sigue creciendo. Eh, Más del 50% de la población tiene subempleo, ¿verdad? O empleos, ¿cómo es que se llaman estos empleos? Informales. Entonces, estamos viendo que realmente estamos en una economía muy deprimida, ¿no? Entonces, si se generan empleos y tenemos menos tasa de desempleados, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ustedes lo han de haber podido palpar porque seguramente muchos de ustedes están buscando trabajo y es difícil encontrar un trabajo decente que les reconozcan todos los beneficios de la ley. Bueno, desde el punto de vista de un modelo para inspirar, pues entonces aquí las experiencias que ustedes han tenido o que el emprendedor ha tenido les va a servir para motivar a su equipo de trabajo a que sigan, ¿verdad?, por el mismo camino. Generalmente un emprendedor, cuando los primeros colaboradores de un emprendedor generalmente se vuelven emprendedores también, porque vieron todo, vieron que era posible, aprendieron cómo hizo su jefe emprendedor y entonces cuando en determinado momento que ya se dieron cuenta que ya no pueden crecer, ¿verdad? Y tienen un poquito de iniciativa, se desasocian, ¿verdad? De ese emprendimiento y crean su propio emprendimiento, tal como un hijo deja su hogar, pues, después de haber vivido con sus padres, ¿no? Entonces, estas experiencias sirven para la gente que colabora con los emprendedores y generalmente si ustedes están muy pegados con un emprendedor, pues aprenden mucho y
se contagian de los emprendimientos, ¿no? Por otro lado, el emprendedor pues crea sus propias relaciones para con sus propias empresas. Por ejemplo, si yo soy un emprendedor, creo relaciones con mis proveedores, creo relaciones, de repente si tengo que importar materia prima, creo relaciones con mis importadores, con mis clientes, ¿verdad? Y puedo tener socios, etcétera, etcétera. Entonces se vuelven conocidos. Algo que yo me he dado cuenta, ¿verdad? Es de que las personas que emprenden o las personas que son dueños de negocio se conocen, ¿verdad? El dueño, por ejemplo, qué sé yo, de una importadora, conoce al dueño de la otra importadora, conoce también quién es la autoridad, conoce quiénes están en la política, conoce quiénes están en otras líneas de negocio. Entonces es como que se crea una sociedad de exitosos y entre ellos se conocen, se ven en los restaurantes, se saludan, se reconocen, se aconsejan. Entonces, esto es muy bueno, estas relaciones, ¿no? En cambio, ustedes pues están en un ambiente de trabajo para una empresa grande, probablemente no tengan relación con su jefe y se relacionen con sus compañeros de trabajo y hablen del fútbol, hablen de irse a tomar el fin de semana, hablen de la discoteca, hablen de Netflix, hablen del reggaetón. Entonces, estas son relaciones que no los van a ayudar a crecer. Sí, por ejemplo, si ustedes estuvieran en un grupo de estos empresarios le dirían, ¿sabías que con la nueva ley, verdad, si yo hago este movimiento voy a ahorrar un 20% de tal cosa? ¿Verdad? Y sabías que hay la oportunidad de comprar este terreno que están rematando por tal y cual situación. Y sabías que este terreno, hubo un estudio de que este terreno es muy rico para, no sé, sembrar papas. Entonces, los que están en esta élite se comparten información que entre ellos se ayudan y por eso es que siguen siendo más exitosos, porque tienen información, ¿verdad? Está de primera mano y es algo que si ustedes están en compañía, ¿verdad? De sus compañeros de trabajo, muy probablemente no tengan esa visión, ¿sí? Entonces, con los emprendedores, pues ustedes se pueden inspirar y pueden convertirse también en emprendedores, Dios mediante sea así para ustedes. Bien, desde el punto de vista del desarrollo empresarial, pues aquí se eliminan las disparidades, es decir, se eliminan las diferencias, ¿verdad? Se incrementa la productividad, obviamente es lo que buscamos todo empresario, ¿verdad? Se incrementa el nivel de competencia porque si hay otro competidor en el mercado, pues los que ya están en el mercado tienen que mejorar la calidad. Entonces, cuando el mercado o lo que se habla del libre comercio, ¿verdad? La idea es que la oferta y la demanda se equilibre y cuando llega un nuevo competidor, generalmente llega con mejor calidad y esto hace que los otros mejoren la calidad y si llega con bajo precio, esto hace que los otros bajen el precio. Entonces, esto es beneficioso para los consumidores. Por eso es que los gobiernos tratan de regular los monopolios. En Estados Unidos, por ejemplo, Microsoft ha sido muy seguido por el tema de los monopolios, porque si usted monopoliza el mercado, ¿verdad? No hay quien le diga, oye, ¿sabes qué? Está tu precio muy alto o estás dando una mala calidad, porque usted es el dueño del mercado, ¿no? Y eso es lo que hacen los empresarios, ¿verdad? Y a veces ellos se tapan, se ponen una careta para que no nos demos cuenta, pero la mayoría de los empresarios tratan de monopolizar el mercado porque de esa manera obtienen más ganancias, ¿no? Ya, y desde el punto de vista de promover la independencia económica, algo que en los últimos años hay una corriente muy fuerte, es de que seamos independientes, que no dependamos de un trabajo, ¿verdad? Y en parte si lo llegan a lograr es muy positivo, ya que la mayoría de los trabajadores dependemos del seguro social, ¿verdad? Que es un seguro que impone el gobierno para garantizar los años de vejez. Sin embargo, en la práctica, pues el seguro trata de matarnos antes de tiempo para que no seamos una carga. En Estados Unidos el seguro social no alcanza. En Canadá, en otros países el seguro social está en problemas porque es un modelo difícil, no es un modelo donde yo te quito un pequeño valor y luego tengo que mantenerte con un valor más o menos moderado por, un, por unos 10, 15 años que puede durar una vejez en promedio. Entonces es algo difícil de sostener
y más que nada porque la mayoría de estas empresas, y especialmente las que son manejadas por el gobierno, tienen mal manejo económico. Los gobiernos se caracterizan por meter la parte de la economía, por perder millones y millones de dólares, y se caracteriza por meter la mano donde está la plata, y por eso es que en los gobiernos pasados hubo muchas discrepancias con respecto a la seguridad social, porque como ahí hay un capital para los jubilados, el gobierno decía, déjame coger este dinero, yo lo hago crecer y luego te lo devuelvo. Pero en la práctica es, déjame coger este dinero, yo lo hago desaparecer y luego vemos qué hacemos, ¿no? Entonces comienzan a crear leyes y políticas que afectan a los jubilados, por eso es que los jubilados se mueren, se desangran por ahí, se quejan, porque la realidad es que están jugando con su futuro y ellos obviamente ya trabajaron y se merecen respeto. Por eso es que el tema de la seguridad del seguro social es un tema delicado en este y en muchos países, y se requiere de gente trabajadora para mantener el seguro social para los viejitos, y se sabe que estos jóvenes que mañana serán viejos, ¿verdad? No va a alcanzar el dinero para pagarle el seguro a ellos, ¿no? Por eso creo que a veces los gobiernos están cruzando los dedos para que los viejitos se mueran antes de que cobren el seguro, porque eso es una manera de garantizar, ¿no? Por eso es que dicen, ¿sabes qué? Trabaja hasta los 50 años. No, trabaja ahora hasta los 55. No, trabaja hasta los 60. No, hasta los 70 años todavía puedes trabajar, ¿no? Y llegará un momento en que el seguro diga, tienes que trabajar hasta los 90 años, ¿verdad? Para que si llegas a los 100 años te pagamos el seguro, ¿no? Entonces, mueven, ¿verdad? Mueven los parámetros para no pagar. Entonces, eso es lo que hace, y por eso es un tema que ustedes desde ahorita deberían de preocuparse. La mejor manera es que ustedes sean los artífices de su propio futuro. Léanse los libros de la gente que es millonaria, los libros de la gente que es millonaria, pues ellos guardan, ¿verdad? Un 10% de todo lo que gana. Si usted gana $1, 10 centavos lo guardan para su seguridad social. Eso garantiza que si usted comienza a hacer esto de los 18 años, más o menos a la edad de 40 años ya usted tenga un buen capital de algunos cientos de miles de dólares, y especialmente si los invierte para su seguridad social, para que usted no dependa ni de sus hijos, ni de sus familiares que no lo quieren ver, ni de su gobierno, ¿verdad? Ni que su gobierno o que sus familiares estén esperando que usted se muera para que no sea una carga, sino que usted depende de su propio producto. Entonces, lo que ustedes ganan, ¿verdad? Así sea $1, el 10% está destinado a lo que es la seguridad social, o sea, un fondo para emergencias, para que si usted se enferme, para lo que sea, eso está guardado el 10%, ¿no? En unos 20 años ese 10% va a ser un capital bastante representativo. Otro 10%, dicen los ricos, esto no lo digo yo, otro 10% tienen que guardarlo para su educación, ¿verdad? Algo que los ricos respetan bastante es la educación. Ellos dicen, usted puede comprarse una casa y la puede perder, puede comprarse un carro y lo puede perder, pero lo que está en su cerebro, a no ser si que alguien le dé un golpe con una piedra en la cabeza, eso queda como capital para usted. Por lo tanto, invertir en la educación es muy importante. Gástese un 10% en su educación, ¿verdad? Guarden siempre, métanse a cursos, pero no se metan en una educación que no les sirva para nada. Métanse en una educación que les aporte a ustedes un capital de conocimiento que les vaya a sacar adelante. Entonces, guarden ese 10% en su educación. Otro 10%, dice, otro 10% gástenselo. Así sea, otro 10% gástenselo, cómprense si tienen solamente $1, cómprense un caramelo con el 10% del dólar, ¿verdad? Pero gástense su 10% porque esto de posponer, de decir, mañana me compro, después ahorro, esto no sirve mucho, ¿no? El otro 10%, ¿verdad? Ya estamos hablando del 40%, ya llevamos como 40%. El otro 10%, inviértanlo. El otro 10% inviertan. ¿Qué es invertir? ¿Es comprarse una casa, es comprarse un carro, es comprarse los zapatos de marca? No, eso no es invertir. Invertir quiere decir algo que le genere más dinero. La mayoría de los ricos dicen que el dinero trabaja para ellos. Esto es que ellos no tienen que hacer nada, ¿verdad? Ellos están durmiendo en su casa, están viendo el fútbol y siguen generando dinero.
¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Porque nosotros tenemos empleos y en estos empleos nos pagan por hacer algo. Entonces, si yo no les doy clase, a mí no me pagan. Entonces, tengo que yo dar clases para que me paguen. Si ustedes están en una farmacia, ¿verdad? Si ustedes no van a trabajar, no les pagan. No, pero los ricos, ellos no hacen nada y el dinero les está generando. Entonces, inviertan el dinero, inviertan el 10% de todo lo que ganen. Obviamente, cuando ustedes invierten, corren el riesgo de perder, pero como mucho pierden el 10%. ¿Sí? Entonces, no es que se van a morir si pierden todo, pero ese 10%, ¿verdad? Si ustedes desde ahorita comienzan a invertir, no sé, compren criptomonedas, no sé qué tan seguro sea el negocio, pero yo recuerdo que cuando salió el Bitcoin valía $1 y yo quería comprar Bitcoin cuando valía $1 y no sé por qué no lo hice, pero si me hubiera comprado $10 de Bitcoin, ahorita fuera multimillonario, ¿verdad? Pero no lo hice, entonces, inviertan. A veces se pierde, a veces se gana, entonces tengan inversiones, ¿no? Yo creo que sí les comenté que yo soy dueño de una baldosa de McDonald's, entonces yo tengo, no, perdón, de Burger King, entonces yo tengo unas acciones del Burger King, pero, o sea, unas acciones chiquititas, yo creo que, que soy dueño de una baldosa, ¿no? Entonces, cuando voy ahí está mi baldosa. Yo cuando paso por el Burger King digo, ahí está mi baldosa, ¿no? Entonces, inviertan, una buena manera de invertir es invertir en las empresas que ganan dinero. Aquí en Ecuador podría ser Holcim, Coca-Cola, Nestlé, son empresas que son grandes, que saben moverse en el mercado y que obviamente no van a caer fácilmente. Es una buena manera de invertir. Pueden invertir en las criptomonedas, pueden invertir en las inversiones de valores. Sí, yo he estado investigando los mercados de valores. Hay mucho fraude, hay mucha pérdida, pero alguien en algún lado está haciendo la plata, entonces todo está en descubrirlo, ¿no? Entonces, 10% de lo que ustedes ganen, inviértanlo porque después esa inversión va a crecer y luego los intereses de la inversión los van a mantener ustedes y ustedes ya no van a depender de un trabajo. Ahorita utilicen el trabajo para capitalizarse, ¿no? Eh, los queda un 60%, creo que había un 10% más que se invertía, lo pueden invertir en la familia, obviamente hay que reconocer que la familia es un pilar fuerte, ¿verdad? Entonces, inviértalo también en su familia, en sus padres, ¿verdad? No esperen a mañana. Y el resto, el 50%, sirve para pagar sus gastos mensuales, ¿verdad? Como arriendo, luz, teléfono, comida, ¿verdad? Y si algo les sobra, pues ese algo que les sobra, eso es lo que ustedes pueden irse a gastar en un fin de semana en una chupa, ¿verdad? Pero gasten lo que les sobra, ¿verdad? No hagan primero como generalmente hacemos en nuestro país que tiene unas creencias limitantes que dicen, ya cobré la quincena, me voy a la chupa y lo que me sobre, pues pago la comida y pago las deudas. No, primero paguen todo lo que deben, ¿verdad? Y con lo que les sobren, pues cojan, ¿verdad? Esos 40 o 50% de la manera que indican los ricos. No lo digo yo, así dicen los que son ricos, que se debe de desglosar el dinero y lo que les sobra, eso sí, gástenselo como ustedes les dé la gana, ¿no? Y de esa manera, pues, van a crear un camino para su futuro. Porque si yo les pregunto ahorita, ¿alguno de ustedes está haciendo algo para su futuro? No, generalmente han de estar viendo Netflix, reggaetón, la radio, viendo los animes, no sé, viendo las películas, y no se han detenido a pensar qué va a pasar con ustedes en 5, 10, 20 años. Entonces, desde ahorita ustedes garantícense un mejor futuro, eh, proyectándose, ¿no? Y haciendo algo, ¿sí? Puede ser algo mínimo, puede ser que se equivoquen, no importa, pero ya van ganando experiencia. Entonces, desde ahorita, preocúpense de lo que van a hacer en su futuro, de cómo va a ser su futuro, ¿verdad? No esperen así como, eh, no esperen que la vida, ¿verdad? Los lleve. La vida los lleva, indudablemente, pero ustedes tengan algo de su parte, pongan de su parte para que el camino de la vida pues sea un buen camino para ustedes, ¿no? Bueno, entonces eso nos lleva a nuestro tema, ¿verdad? Que estamos aquí, que es el tema de promover la independencia económica. Creo que, con lo que yo les he dicho, pues de alguna manera ustedes ven que ser emprendedor, yo creo que se los comenté la clase anterior, ustedes, si ustedes emprenden ahorita, pues van a ser unos fracasados, el siguiente año van a seguir siendo unos fracasados, el tercer año probablemente vean algo que les guste, ¿verdad? Pero en 5, en 10 años ustedes estarán mejor que los que estamos mirando sus fracasos, ¿sí? Entonces, si ustedes comienzan ahorita,
no van a estar bien ahorita, pero en 10 años van a estar muy bien. ¿Sí? Por lo tanto, su independencia económica sirve para ustedes y también sirve para el país. ¿Qué se consigue? La autonomía de las naciones, es decir, no depender del gobierno, crean industria, o sea, crean fuentes de trabajo, promueven las exportaciones, lo que les decía yo, la plata no está en importar, la plata está en exportar, lo que tienen que hacer es un producto de calidad, de competitividad mundial para exportar. Aquí en Ecuador dicen que como estamos dolarizados, y es una gran realidad, como estamos dolarizados, el sueldo es caro, la mano de obra es cara, por lo tanto, que nosotros generemos un producto de calidad puede ser caro y puede no ser competitivo. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en el Ecuador es caro? Porque nosotros somos ignorantes, ¿verdad? La mayoría de nuestra población es ignorante económicamente hablando. Entonces, cuando se cambió del sucre al dólar, no sé si les conté esto anteriormente, pero cuando se cambió del sucre al dólar, el sucre, un dólar valía 25.000 sucres. Sí, yo tenía ahorrado unos cuantos dólares, porque yo compraba dólares, creo que tenía, no sé, pongámosle que tenía $2.000, ¿no? Entonces yo, para tener esos $2.000, yo compraba esos dólares en $50, perdón, en 50 sucres, luego en 75, luego compré dólares en 200 sucres, luego compré dólares en 500 sucres, luego compraba dólares en 1000, 1500, 1700 sucres, y hasta ahí pude comprar dólares porque ya el dólar se disparó y el dólar comenzó a valer 3.000, 4.000, 8.000 sucres, 10.000 sucres, y cuando hubo este cambio de las economías, el dólar se disparó, ¿verdad? Y de los 10.000 se subió a los 25.000 sucres. Llegó un momento que creo que costó como 30.000 sucres, pero lo bajaron a 25.000 sucres. Que resulta que si yo tenía, si yo tenía, si yo tenía, pongamos, porque no eran cifras, usted, una persona normal, lo que tenía en el banco era, qué sé yo, $10.000, perdón, 10.000 sucres. Eso es lo que tenía una persona en promedio normal. O sea que un dólar era el doble de lo que usted tenía. Cuando se dolarizó, ¿verdad? Usted, esos 10.000 sucres que tenía, apenas era medio dólar, ¿sí? Entonces usted se quedó con medio dólar en la economía. Entonces toda la gente que tenía mucho dinero en sucres, ¿verdad? De repente su sucre dejó de valer, ¿verdad? Y apenas tuvo 5, 10, 15 dólares en el banco. Así fue ese cambio. Entonces, muchos que tenían sucres perdieron frente al cambio del dólar en el momento de la dolarización y entonces quebraron. Hubo unos que algunos dicen que eran sabidos, ¿verdad? Y como eran sabidos, pues ya sabían que se venía esto de aquí, y entonces ellos antes de que se suba comenzaron a comprar dólares baratos, ¿verdad? Y una vez que el dólar terminó de subir, pues quedaron con una economía fuerte porque ellos compraron los dólares baratos y ahora los pueden vender de manera cara. Eso es una manera de hacer dinero, que es el intercambio de divisas. Las divisas no tienen un valor fijo, sino que tienen un valor fluctuante. Entonces, una manera de hacer dinero es comprar una moneda barato y venderla cara. La compra barata y la vende cara. Y de esa manera usted se va capitalizando. Eso se hace en los mercados de valores. Se puede comprar las divisas, es un buen negocio si usted sabe hacerlo. Y tiene que estar informado porque a veces los cambios depende mucho de situaciones mundiales, ¿no? Entonces, esa fue una manera de hacer dinero de esa época y es una manera. Entonces, cuando ya comenzamos al dólar, realmente, por ejemplo, o sea, un dólar era plata. Con un dólar usted podía hacer mucho. Pero la gente dijo, si yo vendo mis manzanas, ¿verdad? A 10 sucres, ahora lo voy a vender a $10. ¿Sí? Entonces la gente tomó esta mentalidad de, como esto valía 10 sucres, ahora vale $10. O sea, lo único que hice es cambiar la palabra sucres por dólares, ¿verdad? Y la diferencia entre el sucre y el dólar es 25.000. Es decir, que la economía subió, la inflación subió, ¿verdad? Digamos que en esa época, no, bueno, tomemos una inflación de cero. La inflación subió de 0, ¿verdad? A 25.000 solamente por el cambio de una palabra, ¿sí?
Entonces, la mayoría de gente no asoció el cambio de moneda y comenzó a vender sus productos, ¿verdad? Cambiando la palabra sucres por dólares. Entonces, ustedes ven que ahorita en la calle ustedes compran un helado, un sándwich, un agua por $1, ¿sí? $1 vale todo. Ustedes en la calle cuando van a los semáforos, cualquier cosa que le venden cuesta $1, ¿verdad? Ese dólar, ¿verdad? Ese dólar en esa época costaba un mes de trabajo. ¿Sí? Entonces, estamos en una economía no real, ¿verdad? Resulta, por ejemplo, que antes comprarse usted una televisión, la televisión le costaba, qué sé yo, 800.000 sucres, ¿verdad? Y ahora la televisión le cuesta $800. No, pero ahí hay una diferencia de 1.000, pero el tipo de cambio es de 25.000, es decir, que hay 24.000% que no fue considerado en ese precio. Es decir, que aunque usted compre la televisión en $800, ¿verdad? El cambio de moneda realmente es que esa televisión debería costar es 80, ¿sí? $80 debería costar, pero le pusieron $800 porque dijeron, no, pues le cambiamos de sucres a dólares, simplemente le quitamos unos ceros y ya está. Entonces el tipo de cambio no es real. No es real de tal manera que aquí en Ecuador los productos son más caros que en el mismísimo Estados Unidos que utilizan dólares. Entonces tenemos una economía donde los precios no son reales y la gente se acostumbró y los empresarios vieron una manera allí de ganar dinero por la ignorancia de las personas. Entonces eso no es real, ¿verdad? Y por eso es que estamos pagando sobreprecio. Como estamos pagando sobreprecio, pues obviamente tenemos una economía cara, es decir, que comprar la comida sale caro porque esa comida está con un precio real o quedó con un precio real y la gente se acostumbró así y nadie dijo nada porque obviamente los que vendían caros están haciendo mucho dinero, entonces ni modo que iban a decir, hoy no, los estoy perjudicando, ya no compren ese precio, compren más barato. ¿No? Entonces, tenemos una economía cara y como tenemos una economía cara, necesitamos un sueldo básico caro para poder sobrevivir, ¿sí? Y es por esa razón que nuestra mano de obra es cara y es por esa razón que nuestros productos son más caros que en el mismísimo Estados Unidos, ¿verdad? Que ya llega a precio final. Cuando usted compra una televisión en Estados Unidos, usted compra una televisión hasta en $80, ¿verdad? Esa misma televisión de $80 está ganando. Esa televisión no está regalada, esa televisión ya tiene cubiertos sus costos, su transporte, su publicidad, todo, y vale $80 allá, pero aquí vale $800. ¿Por qué vale $800? Por nuestra idiosincrasia. Entonces estamos pagando sobreprecios aquí, ¿verdad? Aparte de que como nuestro gobierno no es el gobierno mejor administrador, pues pagamos muchos aranceles o impuestos en nuestros productos. Entonces todo eso hace que nuestra economía sea una economía no muy, no muy agradable, ¿verdad? No muy factible para poner negocios y poder exportar, ¿no? Entonces, aunque a nadie le guste, el éxito del Ecuador sería que bajen el sueldo, ¿verdad? Pero obviamente para bajar el sueldo tienen que bajar todos los productos de consumo porque están con sobreprecio. Entonces, si todos nuestros productos de consumo bajan, ¿verdad? Si el gobierno tuviera una mejor economía y no cobrara tantos impuestos, nosotros fuéramos más competitivos, ¿sí? Pero ahorita tenemos que sobrevivir y tenemos que buscar nichos, exportaciones de algo que no pase por las manos del gobierno y la especulación para poder ser exitosos, ¿no? Entonces, eh, espero yo que ustedes pues hayan asimilado esta información y busquen, de repente si usted tira una pepa y crece el mango de la tierra y no le cobra impuestos, ese mango puede ser exportable y de hecho Ecuador creo que sí exporta mangos y es un producto que produce ingresos. Entonces, el negocio está en exportar, ¿no? Eh, Podrían exportar talento. O sea, el talento viene de aquí, no paga impuestos. Si ustedes son ingeniosos y crean cosas ingeniosas, como por ejemplo lo que hacen los creadores de contenido, que crean contenido, sale de su mente, no pagan impuestos, es rentable. Entonces, busquen qué se puede exportar, sea talento, sea productos, ¿verdad? Pueden hacer investigación de mercados e invertir en las inversiones, ¿sí? Son cosas que ustedes pueden hacer para tener éxito económicamente hablando, ¿no? Bien, entonces hemos hablado de todo esto de aquí, de los emprendedores y
como les dije, son sanos, ¿verdad? Si el país no empieza, no tiene emprendedores, pues el país, recuerden que en el mundo estamos compitiendo contra el mundo y en el mundo hacen las cosas mejor que nosotros, entonces tenemos que nosotros tratar de igualarnos para no quedarnos atrás, porque si no innovamos, pues estamos destinados al fracaso, ¿no? Los ricos suelen decir esto. Dicen, en la vida lo único seguro es el cambio y para tener éxito hay que adaptarse. Entonces, como el cambio es lo único que hay, si usted tiene un modelo y usted se queda fijo en ese modelo, lo más probable es que capaz, que fracase. Entonces usted tiene que adaptarse a los cambios del mundo para fluir con él. Ya, esto de aquí ya hemos hablado que entonces que tenemos que crear capital, pues traemos capital, pagamos sueldos, movemos la economía, pagamos impuestos y esto es sano para para el país. No sé si ustedes han escuchado del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ese es un índice que mide la riqueza del país. Entonces lo que se hace es que se pone todo lo que se vende del país, o sea, todo lo que se exporta, menos todo lo que se importa y se debería generar un porcentaje positivo. Si el país tiene un Producto Interno Bruto de un índice positivo, quiere decir que se está exportando más, ¿verdad? Y eso se mide en dinero, ¿verdad? De lo que se importa. Por lo tanto, quiere decir que la economía va creciendo. Si el país tiene un Producto Interno negativo, quiere decir que está saliendo más capital del que ingresa, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la economía se va deprimiendo, ¿no? Entonces los emprendedores ayudan, ¿verdad? Al desarrollo económico del país, ¿no? Bien, creo que ya hablamos de esto de aquí. ¿Sí? Ya hablamos de esto de aquí, generación de las oportunidades, inspirar a otros a convertirse, desarrollo empresarial balanceado. Pero vamos viendo si hay algo que ver por aquí. Miren, aquí habla un poquito de lo que les hablé del conocimiento. Aquí habla un poquito de cómo el conocimiento puede ser considerado un valor de capital, ¿no? Entonces dice que este valor de capital, o sea, el conocimiento por sí solo dice que no es un factor desequilibrante, pero si el conocimiento se utiliza en una organización, entonces puede ser productivo y puede ser bueno, ¿no? Entonces, ser inteligente, si ustedes son inteligentes, no es garantía del éxito, pero si ustedes esa inteligencia la ponen a trabajar, entonces ahí sí tienen más garantías del éxito, ¿no? Aquí está lo que yo les decía, que el conocimiento es acumulativo, es decir, que si usted va a una empresa y usted se vuelve inteligente en la empresa, cuando usted sale de la empresa no le va a decir, oye, deja de ser inteligente. Es un capital personal que ustedes se llevan para ustedes, ¿no? Por eso es que la educación es tan importante para los jóvenes, porque con la educación el país se vuelve inteligente, ¿verdad? Y con la inteligencia del país, pues el país prospera, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo, la educación en nuestro país no es la de mejor calidad, muchas veces por la falta de recursos. Yo pienso, yo pienso que en nuestro país, pienso yo que las generaciones actuales ya no las podemos mejorar significativamente, o sea, estas generaciones que ya está laboralmente hablando, pero creo yo que si nosotros tuviéramos un plan de gobierno
que trabajara desde los niños, garantizando su educación de calidad, ¿verdad? Algún gobierno hizo algo por la educación que desde mi punto de vista fue bueno. Lo malo es que la politizó. Eso es lo malo, porque, ¿cómo les explico esto? Miren, miren, una manera de garantizar una ideología, ¿verdad? Es monopolizar sus fuentes de información, como hacen en Corea del Norte. En Corea del Norte, en la televisión, las noticias son, digamos, politizadas, aunque ahí no hay política, ¿verdad? Y en Corea del Norte, la gente no sabe lo que ocurre en el mundo. ¿Sí? En Corea del Norte solo saben lo que ocurre en Corea del Norte y solo saben lo que el gobierno, ¿verdad? O la dictadura quieren ahí que sepa. Entonces le dicen, aquí somos los mejores, el resto del mundo se está muriendo de hambre, nosotros tenemos riquezas y abundancias, etcétera, etcétera. Somos los primeros en tecnología, ya hemos ido a la luna, ya hemos regresado, etcétera, etcétera. Todo eso dicen en Corea del Norte. Entonces la gente no tiene otra visión, ¿verdad? Y es prohibido tener internet, teléfono, o ver programas de afuera, ¿verdad? Eso está penalizado y altamente penalizado. Entonces ellos han puesto una venda en los ojos de su pueblo y como el pueblo no sabe que hay algo mejor afuera, se conforma. Entonces acá nosotros tuvimos un gobierno que efectivamente trabajó en la educación, pero trató de meter normas o ideologías, ¿verdad? En los niños. Entonces esto es como ponerle a los niños una venda y hacerlos creer en una sola cosa, ¿verdad? Tal y cual como se hace en Cuba. Entonces, esto no es correcto porque no les damos la libertad, ¿verdad? No estamos coaccionando el libre albedrío que tienen los jóvenes de decidir por una u otra ideología que mejor les parezca, ¿no? Entonces, la parte de la educación estuvo bien, la parte de politizar o meter ideologías en la educación estuvo mal, ¿verdad? Pero sí es verdad que un pueblo que se haga un plan educacional desde pequeños, donde se vean que los niños no vayan desnutridos, de que los implementos que utilicen sean de calidad, eso generaría generaciones inteligentes y generaciones que se podrían hacer cargo de una mejor manera del país, ¿no? Entonces nosotros en las escuelas y colegios tenemos uno o dos alumnos que realmente se destacan y lo hacen por su propio interés. Pero el resto de alumnos no tienen esa formación y nos ponemos, mire, mientras aquí tenemos uno o dos alumnos que son aplicados, en otros países tienen uno o dos alumnos que son dejados. ¿Sí? Entonces, competimos con países donde la mayoría son inteligentes y nosotros acá pues no hemos desarrollado. ¿Sí? Y no es porque tengamos productos de mala calidad, porque con los productos que tenemos podemos desarrollar el cerebro. De hecho, los ecuatorianos somos inteligentes. En el área de los desarrolladores, hubo una época en que nuestros desarrolladores iban a Costa Rica, han ido a Estados Unidos, iban a otros países porque tenemos muy buenos programadores. O sea, nosotros somos inteligentes, pero no hemos explotado eso de ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensaría que se debería hacer con la educación, ¿verdad? Para salir adelante, ¿no? Ya, obviamente, si ustedes son inteligentes y tienen conocimiento, ¿verdad? Y también saben investigar, es por eso la realización de estos proyectos PIS, para que ustedes estén involucrados en proyectos y sepan investigar, pues entonces con el conocimiento más la investigación, ¿verdad? Y la innovación, entonces esta es una manera para generar emprendimientos y generar nuevos productos, nuevos procesos, nuevas cosas que pueden ser más eficientes y que estos conocimientos puedan lograr mejorar la economía, ¿no? Entonces eso es lo que se estaría buscando. Vamos viendo aquí en esta figura, ¿verdad? Las fuentes de acumulación de conocimiento. Entonces, aquí tenemos, por un lado, tenemos la absorción del conocimiento, ¿verdad? Es decir, que aquí nosotros conocemos, adaptamos el conocimiento externo o lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y lo aprovechamos al trabajo de universidades, institutos de investigación. O sea, hay universidades que se dedican a investigar, entonces de esas investigaciones
nosotros podemos aprovechar, ¿verdad?, sus conocimientos y para poder aplicarlos. Utilizamos las capacidades internas para identificar su aplicación, es decir, vemos, o sea, estos conocimientos en qué los podemos aplicar, ¿verdad? Y todo esto es absorber el conocimiento. Y la creación del conocimiento es generar nuevas ideas, desarrollar formalmente investigación, desarrollar informalmente ideas en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos aquí, pues, la absorción del conocimiento no es mala, ¿verdad? Pero no es creativa, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la creación del conocimiento, que es buena y que esto es lo que puede generar nuevos mecanismos de hacer dinero, ya sea de inversión, ya sea de nuevos productos, ya sea de nuevas metodologías. Entonces, lo que buscamos es la creación de conocimiento, ¿no? No buscamos, o por lo menos yo creo, ¿verdad? No sé si estaré equivocado, pero lo que se busca con ustedes los jóvenes no es que ustedes sean una esponja de repetir lo mismo que han visto en clase, sino que ustedes utilicen su cerebro, que razonen y que tengan la capacidad de crear nuevas cosas. Eso es lo que se busca, eso es lo que mueve al mundo. En el mundo, esto de aquí serían considerados como unos robots, o sea, algo que aprenden y que en base a lo que aprenden pueden aplicar, pero la creatividad no la pueden hacer los robots. Entonces, este es el área que está quedando libre para los humanos. Yo no sé si les comenté en algún momento que en la educación 3.0, que es la que se está dando en otros países, lo que, lo que se busca ya no es preparar a las personas en actividades manuales, porque de aquí a 10, 20 años los robots van a reemplazar la mayoría de las actividades manuales. Allí ustedes pueden ver en China que tienen máquina para todo, tienen máquina para cocinar, tienen máquina para servir, tienen máquina para limpiar, tienen máquina para todo, tienen máquina. Entonces lo que está quedando libre es la creación. ¿Sí? La creación, la creatividad es lo que las máquinas no pueden hacer. Si usted se está preparando como para, no sé, meter un producto en una caja, ¿verdad? Y hay una máquina que no se enferma y no reclama utilidades ni nada de eso, entonces estamos siendo reemplazados, ¿no? Entonces, enfoquen su educación a la creatividad, ¿verdad? Esto puede ser, puede tener importancia en algún momento, pero tal vez no les va a permitir crecer como lo va a permitir hacer la creatividad. Ya, ¿cuáles son los factores que influyen en la capacidad de la creación de conocimiento en la empresa? Entonces, la cantidad de investigación y desarrollo ejecutada. En la mayoría de las empresas, por lo menos en la que yo conozco, esto es cero. ¿Sí? Esto es cero, aquí en el Ecuador, ¿no? Pero ustedes vean empresas como Google, ¿verdad? Como Facebook, que ellos invierten gran cantidad de su dinero en la investigación. Entonces ellos están viendo nuevas maneras de inventar las cosas. Empresas como Tesla, que está viendo la manera de cómo vivir en el espacio, de su carro a base de energía. Son empresas que están investigando y estas investigaciones que tienen 10, 20 años comienzan a dar sus frutos, ¿no? Entonces, pero aquí en el Ecuador, pues, si usted le dice a su jefe, ¿sabe qué, jefe? No voy a trabajar porque voy a investigar algo, pues lo despide, ¿no? Entonces aquí no hay eso ahí. Tenemos la efectividad de las iniciativas de investigación y desarrollo. Aquí podría yo decirle que también es cero, por ahí en alguna empresa algún 1%. El nivel del capital humano, es decir, que tan preparados estamos, entonces ya sabemos que estamos aquí en el Ecuador y que nuestra preparación académica es deficiente. Mucha de esa deficiencia viene por la metodología de estudio, viene por los profesores que hemos tenido en la escuela, en los colegios, en las universidades, porque a veces no dependen tampoco de los profesores, sino que dependen de las políticas, de los programas de estudios, de las metodologías que se aplican, pero también depende de los alumnos, ¿no? A veces, a veces depende de los alumnos porque los alumnos están envueltos en un ambiente social que, que no es adecuado para el desarrollo del capital humano, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con el gobierno y con la idiosincrasia, pero es parte, o sea, esos países del primer mundo no siempre fueron del primer mundo, muchas veces esos países fueron así como nosotros, ¿no? Un ejemplo de eso podríamos ver China. China era un país que era un país bastante superpoblado y realmente la calidad de sus productos eran malos y la calidad de sus empresas eran malas,
pero ellos cambiaron con el tiempo, ¿verdad? Los chinitos, por ejemplo, eran más bajitos que nosotros, medían unos 50, y ahora han cambiado tanto que, por ejemplo, ahora los jóvenes creo que miden de 1,80, 1,90, o sea, han tenido hasta un desarrollo físico diferente. Su economía es la más fuerte del mundo, sus productos son de calidad, todavía no todos, tienen grandes empresas y monopolios allí, han sabido aprovechar sus ideologías. Eh, Nosotros podríamos ir por el mismo camino, o sea, es verdad que no estamos en el mejor momento, pero si caminamos hacia el desarrollo, muy probablemente en alguna que otra generación podamos lograr un mejoramiento sustancial, ¿no? Es lo que aspiramos y dependemos de ustedes los jóvenes para salir adelante. Por lo tanto, jóvenes, ustedes, ¿cuántos libros han leído en esta pandemia? En la pandemia, no les digo en la vida diaria, en la pandemia que han tenido tiempo, ¿cuántos libros han leído? ¿Sí? Un un americano promedio lee 5 libros al año, el más vago, un americano promedio. En Europa creo que se leen 20 libros al año, ¿verdad? ¿Y ustedes cuántos libros han leído? ¿Sí? Por ahí alguien habrá leído Condorito, Pepito, no sé, pero esos no son libros educativos. Entonces, necesitamos de ustedes jóvenes, necesitamos que ustedes sean mejores que lo que fuimos las generaciones que estamos saliendo. Necesitamos que ustedes sean sanos, que se cuiden, que no coman todo el marketing que le ofrece la televisión, sino que coman sanos para que tengan una vida sana, que tengan un desarrollo intelectual sano, para que puedan sacar a nuestro país adelante. Entonces, dependemos de ustedes, las manos del país están en ustedes, por lo tanto, esperaríamos, de verdad, que ustedes sepan desenvolverse mejor de lo que las generaciones salientes estamos manejando, ¿no? Entonces, nivel de capital humano importantísimo para el desarrollo. Traten de leer un libro al mes, por lo menos, ¿verdad? En Internet hay lugares donde hay cientos de libros gratis, léanlos, ¿sí? Y serán mejores, ¿verdad? Y no pierdan su tiempo, pues, en la música, en el libertinaje, en el alcohol. Lo único que están haciendo es garantizándose una diálisis en 10, 15 años. Hoy en día hay jóvenes de 22 años que ya son alcohólicos, ¿verdad? A los 30 años ya están con hígado graso 2, hígado graso 3, y ya a los pasados los 30 años ya están en una diálisis, tienen una pésima calidad de vida, una pésima salud. Entonces no caigan ustedes en eso allí. Bien, estructura organizacional de la compañía. Esto, una buena estructura organizacional apoyaría el crecimiento cuando todas las áreas están bien repartidas. Entonces, debería haber un área de investigación y desarrollo, ¿verdad? Eso sería bueno. Compañías grandes de repente sí lo manejan, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestras compañías, pues esto no es algo que se le da mucha importancia. Incentivos para la actividad informal de la innovación. Eh, ¿Les pagan algo por inventar en los trabajos? Algunos de ustedes me dirán, pero si ni siquiera tengo trabajo, ¿cómo me van a pagar? ¿No? Entonces, como vemos, estas no son cosas que vemos diariamente en nuestro país, ¿no? Sí lo vemos un poquito en los institutos de educación porque obviamente se trata de promover un modelo que los incentive a ustedes a ser investigativos, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto PIS ustedes tienen que hacer un paper. En mi época no se utilizaba paper, pero ahora todo es paper. Entonces, un buen currículum para ustedes, ustedes deberían tener unos cuantos papers a su favor, incluso algún libro publicado. Entonces, eso los va a rankear mejor al momento de ser seleccionados, ¿no? Aunque, como les decía, más importante que ser seleccionados es que si ustedes son emprendedores, pues les va a ir mucho mejor. Ya depende de lo que ustedes quieran. Factores que influencian la absorción del conocimiento, encontramos, bueno, ya hablamos del capital humano, capacidades para la investigación, el desarrollo formal. Esto del desarrollo formal puede ser lo que yo les digo, que se autoeduquen, que lean libros, ¿no? Capacidades para la investigación, ustedes tienen que poder ser investigativos. Ser investigativos no es buscar en el YouTube, buscar en el Google, o me lo dijo un influencer, eso no es ser investigativo. Ser investigativos es ir a las fuentes científicas,
¿verdad? Que con base científica asevera o niega algo. Entonces, allí ustedes tienen que utilizar algún método científico para aseverar o negar algo. Eso es lo que ustedes van a implementar en el proyecto PIS. Vinculación con fuentes externas de conocimiento. Entonces, ¿dónde hay conocimiento? En universidades, institutos públicos de investigación y en otras empresas ustedes encuentran conocimiento, ¿no? Como les decía yo, buscar en el Google, buscar en el YouTube, eso puede ser un inicio para crear una estructura, pero no es un lugar donde se va a buscar, ¿sí? Eso es como que yo esté enfermo, pues, y le pregunto a la vecina, pues, ¿qué hago yo para curar mi enfermedad? No estoy yendo a la fuente correcta. Bien, las limitaciones de acceso al conocimiento existente, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales son fuentes de conocimiento, pero, yo me he dado cuenta que en las universidades y en los institutos, entrar a estas fuentes de conocimientos todavía no se puede, ¿no? Yo estuve en la universidad, en la universidad había una biblioteca virtual, pero cada que yo quería ingresar no podía por temas técnicos, entonces todavía esto no está bien configurado y esto es un limitante. Entonces, ustedes, yo les mando a leer, pero dicen, oiga, pero ¿dónde hay libros? ¿No? Entonces, existen bibliotecas virtuales, pero como todo es un negocio, pues hay que pagar y la mayoría de las instituciones no pagan o crean mecanismos donde el acceso es difícil, entonces no hay facilidad para eso. Sin embargo, hay muchos lugares donde han recopilado libros de todos los diferentes temas y ustedes pueden leer varios temas, ¿no? La idea es que siempre estén invirtiendo en su capital humano. Ya, bueno, obviamente de nada sirve, ¿verdad? Decía Alex Day, ¿verdad? Las ideas se venden a 3 centavos las docenas, ¿no? O sea, lo que le decía Alex Day, que es un emprendedor y un motivador bastante conocido en México, es de que una buena idea no sirve para nada. Yo, les estoy sincero, yo he tenido buenas ideas y cuando yo tenía su edad, nunca las apliqué y después de 10, 15, 20 años he visto mis ideas que otros sí las han aplicado y les ha ido bien. ¿Sí? Entonces las ideas no sirven de nada si no se aplican, ¿no? Entonces la idea es que ustedes sus buenas ideas las pongan en prácticas, no se queden en las ideas, porque una idea que no se materializa simplemente es como que si no existiera, para eso ahí sí pueden perder el tiempo, ¿verdad? Mejor pierdan el tiempo antes que tener ideas que no se materializan, porque luego se van a frustrar, ¿no? Mm, Bueno, aquí estamos hablando del proceso creativo, entonces aquí ya científicamente se ha demostrado que el cerebro tiene una parte racional y una parte ideológica, ¿verdad? O espiritual, como le puedan llamar, ¿no? Entonces, la parte izquierda del cerebro es la parte racional, la parte lógica, la parte que razona, ¿verdad? Donde más o menos ustedes trabajan con las matemáticas, y la parte derecha del cerebro es la parte espiritual, la parte abstracta, la parte donde ustedes manejan, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, de la creatividad, ¿no? Y la idea es que ustedes puedan aprovechar sus dos motores que tienen en su cabeza, la parte del conocimiento que tienen que trabajarla y la parte de la creatividad para poder crear e innovar, ¿no? Entonces, esa sería la idea, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un cuadrito donde vemos la parte creativa, ¿verdad? La parte creativa es la parte derecha, pues aquí ustedes buscan preguntas, ¿por qué existo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, se hacen preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces, aquí ustedes se preguntan, se cuestionan, ¿verdad? Esto de aquí es divergente, o sea, puede ir por muchos caminos, o sea, la imaginación es ilimitada. Explora diferentes perspectivas, ¿verdad? Eh, no sé qué pasaría si camino en el agua, ¿sí? Ahorita no sabemos para qué sirve, pero probablemente si lo logro hacer, seguramente tiene que ver con dinero. Reestructura, es decir, viejas ideas o viejas formas de hacer, buscamos la manera de hacerlas nuevamente. Busca forma en que las ideas contribuyan, es decir, miren una cosa, los primeros investigadores del mundo son los estadounidenses. Los estadounidenses son muy investigadores y crean muchas cosas. Los estadounidenses, por ejemplo, vieron el rayo láser y crearon el rayo láser, ¿no? Entonces son los primeros. Pero los chinos
son los que ponen las ideas en práctica. Entonces ellos dijeron, mira, un rayo láser, con este rayo láser podemos medir, con este rayo láser podemos quemar no sé, los pigmentos de la piel, con este rayo láser podemos hacer los licos láser, con este rayo láser podemos calentar, podemos hacer... Entonces los chinos son los que le dieron al invento, ¿verdad? La parte aplicativa, ¿no? Entonces, digamos que ellos han sido creativos, o sea, una idea que ya existía la aplicaron y eso obviamente da dinero. Motiva los saltos en la continuidad, ¿verdad? Permite las instrucciones. Un creativo, cuando está pensando en algo y alguien le dice, oye, y si lo hacemos así, entonces el creativo dice, sí, es buena idea. O sea, permite que otras ideas se sumen, ¿no? Es abierto, es decir, que acepta, ¿verdad?, nuevas ideas, ¿no? Entonces, esta sería una mente creativa, ¿verdad? Por otro lado, una mente lógica busca las respuestas, ¿verdad? Yo les digo, o sea, no sé, por ejemplo, ¿por qué el agua suda? ¿Verdad? Esa sería buscar la respuesta de por qué el agua suda, ¿verdad? Es convergente, entonces busca llegar a un punto, ¿sí? Busca llegar a un punto determinado, identifica la mejor perspectiva. Yo digo, a ver, tengo 3 caminos, yo creo que este de aquí es el más seguro, entonces me voy por aquí. Usa estructuras existentes. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un estudio de mercado, digo, ya existe un modelo investigativo para este mercado, utilizo ese modelo, entonces no creo algo nuevo, sino que utilizo lo que ya existe. Dice cuando las ideas no funcionan, entonces yo en vez de aceptar una nueva idea, digo, no, esa idea no funciona, pero usa pasos lógicos, entonces yo digo, primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto. ¿Sí? Personalmente yo soy una persona lógica, entonces sí aplico este tipo de cosas. Se concentra en lo relevante, entonces dice, de todo esto de aquí, esto es lo importante, aquí me voy a concentrar. Es cerrado, que como yo digo está bien, como tú dices está mal, se hace como yo digo, ¿verdad? Esta sería una mente lógica, ¿no? Entonces, ustedes cuentan, ¿verdad? Con estos dos tipos de mente. En su momento tienen que darle libertad a la una y darle libertad a la otra. No es bueno, no es bueno irse para un lado porque si son muy creativos, pues van a estar siempre en las nubes y si son muy lógicos, pues van a ser siempre personas cerradas, ¿no? Bueno, aquí se habla del emprendimiento estratégico, entonces no solamente emprender por emprender, sino que la idea es de emprender para tener éxito y aprovechar una oportunidad y poder tener un desarrollo. Para esto de aquí existen estrategias, es decir, ustedes no van y solamente tienen la buena voluntad, sino que ya tienen que tener algún tipo de preparación, de conocimiento de lo que van a hacer y de esa manera garantizarse que en lo que van a hacer van a tener algún tipo de oportunidad o de buscarse una ventaja, ¿verdad? Y que su emprendimiento o su creatividad pueda ser sostenible, ¿sí? Es decir, yo no me lanzo a hacer un producto solo porque es novedoso, sino que tengo que tener una idea de a largo plazo de mantener esa creatividad. Sí, obviamente ustedes todo cuesta dinero en la vida y obviamente ustedes buscan proteger pues ese capital, ¿verdad? Tanto su capital de valor, o sea, lo que tienen en el cerebro, pues como los recursos que tengan a la mano. Ya, entonces aquí vamos a ver un cuadrito donde tenemos la relación de la entrada, proceso y salida del emprendimiento estratégico. Relación entre la entrada, proceso y salida del emprendimiento estratégico, ¿no? Entonces, aquí tenemos las entradas son factores ambientales, o sea, cómo está todo lo que ocurre a mi alrededor para mi emprendimiento, recursos organizacionales que tengo, cuál es mi capital, mi maquinaria, mis recursos para poder llevar a cabo mi emprendimiento, los recursos individuales, o sea, ¿qué tengo yo? Tengo capital de conocimiento, tengo dinero, tengo una buena idea, ¿qué es lo que tengo? ¿Verdad? Entonces, todo esto son las entradas. Los procesos es la administración de los recursos, por eso estamos viendo fundamentos de administración, porque ustedes tienen que ser buenos administradores. La administración es un factor que puede echar a perder, ¿verdad? Los recursos, entonces tienen que ser buenos administradores para llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y la salida, ¿verdad? La salida puede ser la creación de valor para los consumidores, una ventaja para los consumidores. Esto puede convertirse en ustedes en la ventaja competitiva
que va a hacer la diferencia entre ustedes y su competencia, ¿verdad? Ya hablamos nosotros de la creación de valor, es crear algo que los demás productos no tienen y que va a ser difícil de conseguirlo en otros que no lo tenga yo, ¿verdad? Tenemos que eso allí crea la riqueza, ¿verdad? Para nosotros y para los que están con nosotros. No solamente crea la riqueza, sino que también puede crear otros beneficios como el reconocimiento, ¿verdad? Entonces aquí podemos obtener en la creación de riqueza, podemos tener beneficios sociales, somos reconocidos, nos invitan a hablar, nos invitan a charlas, nos invitan a presentaciones. Beneficios organizacionales, nuestra organización puede tener acceso a créditos o alguna ventaja, ¿verdad? Que podamos tener. Y beneficios individuales como, no sé, pues ser reconocido, tener algún tipo de favores de repente de algunas otras personas que están interesadas en nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, este sería el proceso estratégico, es decir, ustedes no porque tienen una buena idea ya se lanzan, sino que tienen que poner sus conocimientos lógicos, ¿verdad? Y sus habilidades administrativas para la creación de valor y sus beneficios. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, pero hasta eso déjenme revisar aquí que he recibido bastantes mensajes, a ver si no es alguna emergencia o algo así. Déjenme ver. Desde Perú a Ecuador. Ya. Bueno, como no hay preguntas, entonces seguimos, ¿verdad? Dice, vamos a hablar entonces del emprendedor. Ya, cuando hablamos del emprendedor, pensamos que el emprendedor pues tiene que incluir la coordinación, la innovación y el empoderamiento, ¿verdad? De la incertidumbre. Como yo les decía, cuando ustedes emprenden hay mucha incertidumbre, entonces el emprendedor tiene que vender eso mismo, ¿no? Obviamente que para poder emprender, pues obviamente tiene que conseguir su financiamiento y también en el proceso va a tener que tomar las decisiones, ¿verdad? Va a tener que tomar decisiones, va a tener que definir, ¿verdad? La propiedad de la organización y va a tener que hacer gestión de los recursos. En pocas palabras, va a tener que administrar, ¿no? Entonces, no solamente está la parte de la innovación, ¿verdad? Eso lo pone el emprendedor, el empoderamiento también lo pone el emprendedor, pero también hay una parte administrativa. Ya, aquí vemos que cualquiera puede ser emprendedor, pero que generalmente un emprendedor tiene ciertas características, ¿verdad? O habilidades que se han logrado eh, discernir de la mayoría de los emprendedores. Entonces, entre esas características están en que los emprendedores reconocen las oportunidades. Eso es cuando usted está sentado mirando por la ventana y de repente ve a alguien cargando un cilindro de gas y entonces usted dice, ve, puedo crear tricimotos para que ya no tenga que cargar los cilindros de gas. Entonces ahí usted reconoce una oportunidad de negocio, ¿verdad? Así a simple vista. ¿Verdad? Entonces, y la idea es que usted la reconozca, pues que sea más rápido que sus competencias, ¿no? Entonces, esto es lo que me pasa a mí, que yo a veces reconozco una que otra oportunidad, pero me quedo mirándola y entonces veo cómo otro la lleva a cabo. Bien, tal vez esto es lo que me falta a mí para ser emprendedor, ¿no? Un emprendedor dice no tiene temor de tomar riesgos, ¿no? Entonces, como yo estoy en otras actividades, pues yo digo, no, pues si me dedico a eso, a lo mejor pierdo dinero y no voy a quedar sin nada. Entonces, yo no tengo esa habilidad de tomar riesgos. Se necesita tomar decisiones, ¿verdad? Es muy difícil tomar decisiones hoy en día porque la vida está dura, ¿verdad? Y se necesita trabajar duro, ¿no? Aquí también pues tiene que tener una buena salud para que puedan trabajar duro. Entonces, son cualidades que tienen los emprendedores, ¿verdad?
y que los caracteriza. Son personas que les gusta resolver problemas. Entonces, si usted está allí sentado en la ventana y ve a la vecina que está así, que se coge la cabeza, y usted le dice, ¿qué le pasa? Ay, no, es que hoy no quiero cocinar porque tengo que ir al doctor. Y usted le dice, pero compre ya al frente, que allá al frente está barata la comida. Entonces ahí ustedes se están dando cuenta que ustedes tienen capacidad de resolver los problemas, ¿no? Y que se logran comunicar de manera correcta, ¿sí? Es decir, que ustedes no van a la vecina y le dicen, oiga, pero ¿qué le pasa? Compra ahí, que tiene la comida, sino que ustedes le hacen ver, vecina, allí yo me enteré que la comida está barata, hoy en día está en promoción, yo creo que le convendría. Entonces tienen una buena manera de comunicarse con los demás, ¿verdad? Inspiran a otros a seguir su liderazgo, es decir, el típico compañero de ustedes que le dicen, vamos para acá, y todo el mundo le dice, vamos, ¿sí? Entonces los están inspirando, se sienten inspirados. Sí, pero si hay alguien que a ustedes no les cae bien y le dicen, vamos para acá, ustedes lo miran de arriba para abajo y dicen, ¿qué le pasa al compañero, no? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las características que identifican a un emprendedor, ¿verdad? Así como el contexto y las habilidades que deben de tener, ¿verdad? Estas personas que son, digamos, que son bastante extraordinarias y fuera de lo común. Bien, creo que estamos sobre la hora. No sé si hay alguna preguntita hasta aquí, ¿verdad? Bueno, como no hay preguntas, no, hoy día, yo no sé, ustedes tienen la habilidad, no sé, porque se quedan callados, como me hacen a mí a salirme de los temas y me voy de largo con otras cosas y luego nos queda corto el programa académico. Ya, pero espero que lo que yo les haya comentado, pues, les sirva a ustedes, ¿verdad? Tengan una mejor visión de su futuro y que sepan hacer las cosas mejor, ¿no? Ya, listo. Entonces, jóvenes, nos quedamos por allí. Yo tengo otra clase en este momento, entonces los voy a dejar. De mi parte, pues muchas gracias por su atención. No se olviden de todo lo que les comenté al inicio de la clase y nos estaremos viendo, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias y buenos días. Procedo a detener la grabación y procedo a desconectarme, jóvenes.